Qué placer que nos reciban una vez más en sus dispositivos para esta edición de Democracia en Pantalla, el programa donde comentamos series de televisión, cine, que tiene que ver con temas del derecho electoral, la democracia, los sistemas políticos y todos los tópicos adyacentes a esto. Hoy nos acompaña Eddie Chávez Huanca, quien es director de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Además, él fue coordinador y editor de un libro sobre elecciones y cine, con el sello de la propia red, y luego en coedición con el Jurado Nacional de Elecciones del Perú. Eddie, un experto en cine y derecho. Hoy vamos a hablar con él de Ojos que no ven, que es un film de peruano. 2003. 2003, me fui muy adelante. Cierto, porque tiene que ver con los hechos del 2000, ¿no? Que es prácticamente la salida de Fujimori. O sea, solo 3 años se llevaron para hacer esta película. Bueno, cuéntanos, Eddie, ¿de qué va esta película y por qué es importante en el contexto? Muchas gracias por invitarme, y yo he seguido tu programa con cierta frecuencia, un poco la intención de lo que tú propones, ¿no? Del cine, y esa función que un tribunal electoral también debe desarrollar, que no solamente es la del ámbito jurisdiccional, ¿no? Y el énfasis y la fuerza también deben darse en aquel carácter pedagógico y aquel carácter crítico también que se puede dar en estos espacios, ¿no? ¿Por qué esta película? Yo advierto también que para hablar de elecciones, de derechos políticos, se debe discutir los escenarios previos a un cambio de mando o una transición hacia la democracia, o lamentablemente también a un espacio donde la democracia es derrotada nuevamente por no solo las dictaduras, ¿no? Ahora hay tantos enemigos de la democracia que están ya no disfrazados, sino abiertamente son nuevos actores que ponen en entredicho pues la estabilidad, el Estado de Derecho, incluso dentro del propio derecho. Entonces la película Ojos que no ven muestra un espacio previo a unas elecciones que se van a dar para poder transitar dramáticamente desde un oncenio fujimorista, ¿no? Que en su última etapa fue bastante polémico, por decirlo menos, sino también complicado y lleno de cosas negativas para el país. Y no solamente se debe discutir la democracia y el proceso electoral cuando hay un proceso electoral en sí, sino antes de que se juegue el ajedrez, ¿no? Cuando se va acomodando el tablero de ajedrez, cuáles son las motivaciones para poder llevar adelante una elección, quiénes son aquellos jugadores que van a ubicarse en el tablero para detentar el poder, y entre comillas, y acá es algo muy importante, señalar el camino para el retorno a la democracia, ¿no? Entonces, por eso escogí la película Ojos que no ven, porque muestra el antes de un proceso de transición democrática que icónicamente tiene el espacio del proceso electoral, ¿no? Como la vedette, como el espacio central, para señalar que se está dejando un momento de dictadura muy malo, y pasar a un espacio democrático que se busca perdure en el tiempo, para que pueda este país, no como el mío, dejar de ser un país adolescente y vaya madurando, por ejemplo, a espacios de ejercicio democrático con mayor estabilidad. Sí, exactamente. Estas 6 historias que surgen a raíz de los escándalos, me llama la atención. En México ha habido algunos casos así también, de videos que se filtran. Obviamente, sí, filtran, en este caso, bueno, Montesinos tenía todo un sistema de grabación, ¿no? De filmación, y con lo que chantajeaba, y entonces a otros políticos. Se descubre una red de corrupción, incluso donde está involucrada la oposición. Vienen todos estos hechos que llevan a debacle el gobierno de Fujimori. Como dices tú, me encanta esta frase, retorno a la democracia. Entonces, justo este director plantea, retomando esta frase popular, ¿no? Muy coloquial, de ojos que no ven, corazón que no siente, y hasta ahí me quedo, porque luego en cada país tiene
continuación. Sus añadidos, ¿no? Pero Sí, bueno, lo interesante es que eh, esta, esta, esta película constituye memoria histórica, o sea, constituye sí. parte de un acervo que debe conservarse como patrimonio cultural de los peruanos, yo diría del cine latinoamericano. Sí, por un lado, la película Ojos que no ven muestra en el plano de los recursos cinematográficos un profesionalismo pues que no le es ajeno a Francisco Lombardi, ¿no? O sea, él ha tenido una época en la historia del cine peruano que manifiesta su profesionalismo, su talento, la idea de encontrar una buena historia y plasmarla pues en un guión y llevarla a las pantallas, que significa que ha puesto, o sea, ha puesto su trabajo como parte del espacio de la memoria filmada del país, ¿no? Yo lo veo desde ese lado y seguramente hay mucho trabajo que hacer después de Lombardi, ¿no? Esa sería un poco la observación y no quedarnos solamente con él, ¿no? Sin duda hay que ver su cine, hay que analizarlo desde nuestros intereses, que seguramente no tienen que coincidir con lo que él quería plantear, con lo que quería desarrollar. En el caso de Ojos que no ven, básicamente está enfocada en ese espacio de tiempo donde el gobierno de Fujimori ya está en una crisis fuerte, ¿no? Al gobierno de Fujimori hay que identificarlo desde mi punto de vista en 4 etapas, ¿no? Entonces, no me voy a detener ahí, solo voy a hablar que ya era la 4 etapa que se va iniciando en el año 2007, ya una etapa crítica, totalmente absurda, obviamente ya se manifestaban los espacios de corrupción, vamos a decirlo así, ya muy obvios, ¿no? Ya no había manera de esconder muchas cosas que se estaban haciendo mal en el gobierno de Fujimori, y el punto de inflexión, el punto de crisis ya es cuando salen estos videos donde se ve a un congresista de la República, ¿no?, recibiendo una cantidad importante de dinero de Vladimiro Montesinos. Y ese es el punto que se puede vincular al programa que tú diriges, ¿no?, para poder conversar. ¿Qué significa esto? Que uno puede ir a las urnas, puede elegir a sus representantes, pero finalmente quien hacía los quiebres para que esos representantes tomen decisiones en favor de los intereses de este grupo de poder que gobernaba el país, era a través del dinero, ¿no? No importaba la tienda política. Entonces, acá viene la primera observación que el cine y esta película nos ayuda a visibilizar para discutir los derechos políticos de los ciudadanos latinoamericanos. Eh, no hay organizaciones políticas que puedan señalarse como factor de tradición, como factor de identificación con el pueblo peruano, donde se le pueda decir, no, yo formo parte de esta organización política, ¿no? ¿Por qué? Por sus ideales, ¿no? Por su participación en el país, ¿no? O por una tradición. Son muy débiles las organizaciones políticas en el Perú. Entonces, esta película muestra esa debilidad. ¿Por qué? Porque la participación de varios personajes de la película cambian de camiseta permanentemente, ¿no? O sea, no hay una identidad política. Esa sería una primera observación que nos puede ayudar a discutir la película. Y por otro lado, que más que hablar de política, lamentablemente también es hablar de corrupción. O sea, no importa quién llega al poder, pero finalmente los intermediarios de los que realmente controlan y toman las decisiones hacen que se puedan torcer esas representatividades a través de actos de corrupción, ¿no? Entonces, las cosas no cambian porque se elija mal o se elija bien, lamentablemente. Las cosas van a cambiar de pronto cuando estas estructuras, esta separación de poderes, finalmente muestre madurez, muestre organización, se defienda el voto con un poco de cultura y finalmente se le pueda exigir rendir cuentas a los que nos representan, ¿no? Y en esta película se ve que nadie rinde cuentas, que uno se puede cambiar de tienda política como le dé la gana y finalmente que se puedan vender al mejor postor. Entonces, esta película sirve para discutir esas premisas y esos escenarios de antesala a un proceso electoral. ¿Por qué?
porque si uno ve lo que ha pasado después de este proceso electoral, no debería sorprender, pero lamentablemente sorprende, ¿no? Que las cosas no han cambiado, ¿no? Las cosas han continuado bastante frágiles, bastante débiles, y esta película nos puede ayudar a discutir qué cosa, que en el futuro podamos escoger mejor, ¿no? Que en el futuro de pronto podamos defender la democracia, no solamente cuando entre en crisis, ¿no? Porque la idea es defender la democracia incluso en estados y espacios donde existe cierta calma, cierta estabilidad económica, para que cuando entre en crisis exista una mejor manera de defenderla también, ¿no? Y no esperar el último momento para que se tomen medidas excepcionales que al final solamente promueve la continuidad, y eso es lo que está mostrando esta película, ¿no? Sí, fíjate que ahora que hablabas pensaba varias cosas, ¿no? Esta película no trata, hay que decirlo bien para el auditorio, no trata ni de Montesinos ni trata de Fujimori. Son historias de personas que, que, Sí, digamos, sufren los embates de este sistema político corrupto. Como dices tú, en México hay una cosa que le llaman chapulineo, o sea, cuando los políticos cambian de camiseta, cuando van de un ya, a otro, cuando no tienen convicciones, ¿no? Y un poco está detrás todo esto que tú dices, una falta de cultura cívica, una falta de sí, ética, una falta de sociedad civil, ¿no? Pero estas historias sí muestran un poco, pues esas personas que en el día a día tienen que dedicarse a otras cosas y están confiando en que el sistema político funcione bien. Y como dices tú, no se debiera basar todo en una elección, sino debiera basarse en algo más amplio, o sea, el derecho electoral como algo más amplio, como un sistema donde los derechos políticos electorales los ejerces en función de la seguridad que se genera en ese espacio político. No sé si me explico, ¿no? sí, esas 6 historias que tú mencionas, yo me voy a atrever a recomendar esta película. Para mí, desde un punto de vista de la crítica, ¿no? Como espectador, la película es buena. Tiene, tiene un argumento gris, pero no tiene ese argumento gris, por ejemplo, de muchas películas peruanas de los años 80 que yo lo consideraba deprimente, o sea, no me gustaba por la forma como se mostraba su estética, ¿no? Tan decadente de pronto. Pero esta, por ejemplo, es una película decadente, pero tiene su tono de picardía, tiene su tono de humor negro, que hace que uno Sí. vea la película y cuando es como uno dice, ¿no? Las cosas están mal, pero la risa va a entrar con dolor, ¿no? Entonces es una crítica, yo creo, una burlesca del ciudadano común, pero que no te envuelve con un espacio de decadencia, sino incluso de identificar por qué estas personas, por ejemplo, algunas todavía confían en el sistema, otras todo el tiempo están buscando trabajos mal pagados, otras en otro espacio, y esto es importante, ¿eh? Como argumento central de la película, la decadencia moral, ¿no? La decadencia moral del ciudadano cuando la democracia entra en crisis, cuando hay estas transiciones a la democracia donde no hay pues un control ni una estabilidad y donde todos lamentablemente pueden hacer anarquía y despotismo, ¿no? Entonces, hay una muestra en esta película de una crisis moral de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay espacios de transacción de cosas que normalmente uno no transaría en una situación normal, donde se visibiliza que muchas personas lamentablemente lo van a tener que hacer, ¿no? O sea, empeñar su dignidad, dejarse humillar, permitir salarios negros, ¿no? Que entre comillas lamentablemente resultan mejores para muchas personas que los salarios formales. En algunos casos, identificar que el dinero mal habido que ha construido el hogar, la prosperidad familiar, es dinero mal habido, pero al final dices, bueno, ¿qué importa? ¿No? Al final lo conseguimos, ¿no? Entonces, ese argumento de la película vale la pena analizarlo, ¿no? Desde el punto de vista del ciudadano común, de que hay una crisis de valores, hay una ceguera moral, y este espacio de transición democrática finalmente me recuerda también a la película La fiesta del chivo, ¿no? En sus últimos capítulos, a la novela La fiesta del chivo, donde dices, oye, vamos a hacer la transición, pero yo no Claro. me voy a ir. O sea, tú vas a hacer la transición, pero a mí me dejas con mi status quo para yo poder también salir de aquí
y tú haz tu transición tranquilo, yo me voy, y a mí déjame en paz con mis prerrogativas, con mis privilegios. Y eso se ha repetido mucho en las democracias latinoamericanas, que cuando ha habido un abusador, cuando ha habido un dictador, un detentador del poder antidemocrático, eh, duerme en paz, ¿no? O sea, los canallas duermen en paz en América Latina, ¿no? Sí. Eso es lo que también retrata la película. Sí, un poco esta terrible cuestión, ¿no? O sea, al final son un poco las mismas familias, ¿no? Que se van alternando, que se van, o sea, es la clase política, ¿no? Esta idea de clase política que en Latinoamérica no acaba, ¿no? Porque esto, pues, esto pasó en los 2000, pero posteriormente después tenemos Odebrecht, ¿no? O sea, y Sí, seguimos, ¿no? O sea, seguimos los latinoamericanos adoleciendo de esta cuestión y en un sistema corrupto difícilmente la democracia puede germinar, porque, pues sí, nosotros sí, vamos a ir a manifestar nuestra voluntad política, pero al final en esta película nos muestran que los acuerdos, los arreglos por debajo del agua son los que priman, ¿no? En estas democracias, ¿no? Así, contemporáneas, y el ciudadano tiene que apoquinar, ¿no? Dicen en México, apechugar. sí. Yo pienso que una generalización también sería errada. A ver, el peor argumento me parece que sería decir que todo este grupo político fue corrupto. Sé que cuesta, ¿no? Y es impopular seguramente tratar de salvar elementos que son, ¿no?, de alguna manera rescatables, valga el énfasis. Esa sería mi observación, que sería políticamente incorrecta, ¿no? Identificar que en toda organización política, con toda su precariedad, con todos sus matices déspotas, debe existir gente que probablemente tienda o favorezca a defender la democracia. Yo creo que esa parte también tiene que discutirse, ¿no? La generalización no nos va a ayudar a identificar esos claroscuros, ¿no? Eso es la otra cosa que yo rescato de la película, ¿no? Que me hace reflexionar la película, ¿no? De la película también rescato otra cosa, ¿no? El abandono del ciudadano de a pie, ¿no? O sea, los jugadores, yo lo llamo así, ¿no? Los detentadores del poder están luchando en las entrañas para poder reubicarse, ¿no? Y en otros casos hacer una transición, entre comillas, que solamente va a cambiar de las figuras visibles, ¿no? Y el control del poder va a ser por el mismo grupo de siempre. Pero el ciudadano común en la película, por ejemplo, se advierte como alguien que critica desde su casa, como alguien que se reprocha, que exige que las cosas cambien, pero finalmente eso no ocurre. Esa sería la otra crítica, ¿no? La continuidad del estado de excepción, la continuidad de la precariedad democrática y finalmente incluso una clase que no digo que sea media, una clase oprimida que finalmente también con su conducta podría estar avalando ese tipo de detentación del país. Entonces, la tercera reflexión de la película sería esa clase profesionista, esa clase que se atribuye como media, también tendría que reclamar, ¿no?, exigir, defender la democracia, no solamente cuando hay calma, ¿no?, sino también cuando hay espacios de crisis. Esa sería la otra reflexión que yo saco de la película. Sí, sí, tienes toda la razón. Me recuerdo esta escena en la que está este señor en la cama, ¿no? De un hospital y está Sí, pues dando las noticias y él está refunfuñando, ¿no? O sea, digamos, representa como dices tú, a un gran sector sí, que cambian las cosas. Y además, o sea, en este lenguaje cinematográfico, la niña con su uniforme escolar, ¿no? O sea, que representa un poco el futuro, todo este problema sí, que tenemos con nuestro sistema educativo. Pero como dices tú, al menos instituciones hay, ¿no? O sea, al menos hay la esperanza, la película incluso se presenta eso como el fin de una era y como una nueva era que está por venir, en donde incluso yo sí, creo que los directores están también confiados en que eso va a cambiar. Digo, lo estamos viendo ahora al paso de los años y quizá hoy pudiera haber una nueva versión de eso y como dices tú, en una sutil ironía, en un sutil uso del humor negro, muy similar a Relatos Salvajes, ¿no? Esta película sí, argentina. Y, exacto, y ¿no? sí Mira, lo otra sentí. cosa que tú me haces recordar es la siguiente, ¿no? Hay una palabra, pues, que hay que decir, ¿no? El abandono del Estado se ve en esta película, ¿no? Cada uno está a su suerte.
O sea, es un espacio realmente anárquico. ¿Por qué? Porque uno se salva porque, bueno, era militar, ¿no? Podría decirse salvarse por un tiempo, ¿no? El otro se salva porque tenía cierta belleza física, ¿no? O uno se sacrifica en menor medida porque de alguna manera tiene algún atributo o alguna condición, y eso muestra pues el abandono del Estado, ¿no? Esa es la otra cosa que yo rescato de la película para discutirla, ¿no? Y que finalmente el día de las elecciones lo que nos están diciendo es que hay que trabajar mucho para poder mejorar la calidad del voto. O sea, yo estoy convencido, con cargo a que alguien me lo mejore o me lo reproche, de que la mejor defensa del sufragio es la cultura. Eso yo se lo escuché a Arturo Pérez Reverte, ¿no? En uno de sus videos que está en YouTube, y lo hilé bastante con otras cosas, donde señalaba porque el día del sufragio todos somos iguales, ¿no? Se practica la idea de igualdad porque vas, haces tu colita, te sientas y comienzas a esperar tu momento para sufragar, y que la mejor manera de defender ese acto es con cultura. ¿Por qué? Porque entre mejor uno esté enterado, ¿no? Discierna las cosas, va a escoger mejor, ¿no? Entonces, sí soy partidario de esa idea, ¿no? De que si va mejorando la cultura, se va a defender mejor la democracia, ¿no? Y va a dejar de ser solamente un día festivo, sino que es todo un proceso del que hay que participar, ¿no? O sea, las elecciones internas, la identificación de quiénes son los que están aspirando a ser candidatos, y la idea de reconocerse como parte del país, ¿no? Para poder sentirse representado, ¿no? Porque finalmente podría darse el caso de que, tomando en cuenta la película, eh, muchos podríamos ir a votar y lo tomamos como algo más. ¿Por qué? Porque ni antes ni después del voto nos sentimos representados y nos da igual. Entonces, esa es la parte que quizás yo advierto también que tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar. Entonces, la película, para mí, como un pretexto, como una premisa, como una antesala de lo que es un proceso electoral, me sirve para identificar, y de esta manera sintetizo, quiénes son los detentadores del poder, cómo el ciudadano común ve este cambio, ¿no? De representatividad, ¿no? Cómo ve que van emergiendo otras figuras que quieren también participar en la dirección del país. Y finalmente, ¿en qué circunstancias económicas, sociales, morales me encuentro yo para tomar esa decisión tan importante, ¿no? Que es elegir a mis autoridades a través del voto popular? Esa última cosa que acabo de decir es la que me ha invitado a mí a escoger esta película Ojos que no ven, ¿no? O sea, ¿en qué circunstancias se encuentra la ciudadanía? No es una circunstancia amable, estable, es una circunstancia de crisis económica, es una circunstancia de contradicciones, y esto que llamas el chapulineo, ¿no? Este espacio transaccional que puede tener un ciudadano. ¿Por qué? Porque esta parte a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que uno de repente, cuando está esperando obra pública, por ejemplo, no sé qué tanto se identifique con un color político, cuando finalmente la necesidad exige que la obra exista, ¿no? Y dice, no, bueno, me voy por acá, me voy por allá, y esto muestra claramente una debilidad, una debilidad de lo que viene a ser la vida política en Latinoamérica, ¿no? Se muestra mucho esa fractura, esa desigualdad material, ¿no? Eso de aceptar, ¿no? La condición de que no voy a participar, y finalmente los que toman las decisiones van a hacer lo que les dé la gana o lo que mejor les parezca, pero yo tengo que salir adelante con mi esfuerzo, con mi propia voluntad, hasta donde se permita, hasta donde me lo permitan. Y finalmente, ojos que no ven, ¿qué significa? ¿No? No solamente hacerme de la vista gorda si las cosas que vinieron a mí fueron por un camino incorrecto, sino también de que cuando a mí me toque hacer algo bueno, ¿no? O sea, no debo exigir que sea reconocido. Y si algún día veo que alguien hace algo malo, lamentablemente el mensaje que se da a través de la película es hacerse de la vista gorda, ¿no? Y es algo que hay que criticar, que hay que destacar para que en algún momento mejore, ¿no? En algún momento mejore. Tiene mucho
tiene mucho que mostrar esta película de la antesala a un proceso electoral. Tiene mucho que mostrar. No nos debe sorprender lo que debe pasar a un proceso electoral si conocemos la antesala, ¿no? O sea, los años anteriores. ¿Cómo ha vivido el ciudadano? ¿Qué está exigiendo? ¿Qué necesidades tiene? Y de esa manera vamos a entender mejor su naturaleza del voto. Sí, efectivamente, creo que has dicho cosas muy interesantes. Esta ausencia del Estado, que finalmente nos replantea qué es el Estado, porque también tendría que ser la ciudadanía. Esta idea también comparto contigo sobre la cultura. Creo que es importantísimo que las instituciones, no debemos dejar de lado, son también sociales, o sea, es decir, de alguna forma son performativas, ¿no? En la medida en que hay un árbitro, un órgano que tutela las elecciones, que las faltas, ¿no? En Perú incluso es obligatorio ir a votar, a diferencia de otros países como es el caso mexicano. Hay como dices, luego pues esta desazón social en la que la gente piensa que su voto no tendrá ninguna repercusión, pero va más allá de eso, ¿no? Va, como dices tú, de un proceso largo que significa introyectar esta idea de participación política y que, bueno, este tipo de filmografía ayudan a ponderar, a valorar esas cosas y a hacernos reflexionar en general sobre este terrible mal, que podríamos decir, que es ojos que no ven. A mí me suena a banalidad del mal, ¿no? O sea, a Hannah Arendt, es decir, volteo hacia otro lado, no miro lo que tengo que mirar y me callo, ¿no? Me tapo la boca. Oye, Eddie, pues me encantó mucho. No sé si gustes de dar una reflexión final y ya para despedirnos. Sí, muchas gracias. Yo invito a que vean tu programa. ¿Por qué? Porque el cine, voy a repetir algo que se ha dicho en muchos lugares, ¿no? Sensibiliza al espectador, promueve el diálogo, ¿no? Democratiza el diálogo, acerca cosas difíciles para poder discutirlas. O sea, hablar de corrupción en Latinoamérica lamentablemente no se hace con el tono correcto. O sea, decirlo en el espacio y en el lugar de la manera firme cómo se debe discutir y acabar con la corrupción. Y el cine ayuda para hacer ese tipo de discusiones. Luego también el cine es importante para nosotros los latinoamericanos para poder acercarnos a través del audiovisual a nuestra memoria. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que en los documentos oficiales, que en las historias de carácter profesional no se van a relatar, ¿no? El 90-95% quedan sin documentar y el cine nos acerca para que el ciudadano que vivió un proceso electoral, que vivió estas premisas, también pueda compartir su experiencia y llevarla del nivel empírico a una discusión de carácter académico donde pongamos a prueba pues, nuestras categorías conceptuales, nuestro marco teórico, para de una vez por todas buscar la manera de mejorar nuestros espacios democráticos, aunque sea con microacciones, con acciones micro. Y de esa parte me gusta tu programa, yo pienso que debe continuar y te deseo todo el éxito del mundo para que sigas llevando adelante y muchas gracias por ello. Muchas gracias, Eddie, a ti y a los que nos han seguido. Les aconsejamos, bueno, que vayan a la página de Facebook de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, donde encontrarán las actividades que lleva a cabo la red y las publicaciones, así igual a la editorial Grisley, ¿no? Que es la editora de las cuestiones de la red. Y bueno, que estén pendientes igual de tu actividad, de la actividad de la red. Te agradecemos mucho. Gracias por darle buenos augurios a este programa y nos vemos en una próxima. Gracias, Ramón. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima.